Dice así la palabra del Señor, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. El versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5 dice, que sois guardados en el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Favor de tomar asiento, hermano. Así que en esta noche hemos estudiado ya las cartas de Pablo, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a estudiar la epístola de Pedro. Amén. Es un privilegio hoy en esta noche que el Pastor Mario me dio. Y damos gracias por la vida de él. Él está pasando un refrigerio con su familia, ¿verdad? Que tanto falta le hace. Es un privilegio servir aquí al Señor en este día. Amén. Dice, todos tienen su estudio, si tienen un papel o si tienen sus notas, puede hacer notas también extras ahí. Amén. Dice el título, Nuestra esperanza viva en Cristo Jesús, en Primera de Pedro, del 3 al 5. Amén. Pero vamos a ir un poquito más atrás para poderle darle contexto a nuestros textos de esta noche. Dice ahí en las notas, dice el apóstol Pedro escribió esta carta para animar y fortalecer al creyente que estaban en pruebas y persecución, y a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Lo que miramos y lo que podemos aprender y lo que hemos estado aprendiendo durante el caminar de Cristo, ¿verdad? El estar aquí es que siempre somos animados a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Y ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Cada vez que podemos tener la oportunidad de estar aquí y sobre todo en nuestro hogar, el abrir la palabra del Señor es un grande privilegio, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque en realidad en este tiempo podemos gozarnos, ¿verdad? Leyendo la palabra, que en otros lugares tal vez no tienen ese privilegio, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por este país que es libre en ese aspecto de poder buscar al Señor, poder reunirnos aquí y donde quiera que se puede, ¿verdad? Yo me gozo con mis hermanos cuando venimos los domingos en la mañana temprano, ¿verdad? Venimos y acomodamos las sillas, hacemos la obra para el Señor contentos, porque en realidad es un gozo servir de esa manera, ¿verdad? Y como decía yo, tal vez en otros lugares no se puede y quisieran reunirse, ¿verdad? Como hoy estamos en esta noche, ¿verdad? Y es muy, muy bonito el poder compartir con mis hermanos hoy en esta tarde, todos los miércoles, que si el Señor a veces trabajamos, pero tratamos de estar aquí porque en realidad es un gozo, ¿verdad? Buscar de Dios, porque a una venimos y servimos al Señor y otra somos fortalecidos en el Señor, ¿verdad? Buscamos respuesta de Él siempre que estamos aquí, ¿verdad? Tal vez venimos afligidos
cansados del trabajo, cansados de la vida cotidiana, ¿verdad? Y muchas veces nos callamos nosotros, no decimos nada, pero cuando estamos sentados ahí, podemos bajar nuestro rostro y poder hablar con el Señor tranquilamente y poder decir las cosas que pasan en nuestra vida, ¿verdad? Porque muchas veces yo en lo personal soy muy callado, ¿verdad? Siempre no me gusta hablar mucho, ¿verdad? Dice que cuando hablo hasta de más, ¿verdad? Pero es un privilegio el poder estar aquí y compartir con nuestros hermanos. Y ese es el propósito de Pedro. Pedro, aquí dice, ¿quién era Pedro? Puse aquí, ahí en sus notas también dice, Simón Pedro también era conocido como Cefas. En Juan 1:42 dice así, le trajo a Jesús y mirándole, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Pedro tenía un temperamento activo, enérgico, también era franco y ferviente, siempre estuvo cerca de Jesús, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos podemos poner nosotros ahí? ¿Eres franco, eres enérgico, eres activo en las cosas del Señor? Aún en nuestro hogar, ¿verdad? Porque eso se refleja, ya sea aquí o en nuestro hogar o en nuestro trabajo, ¿verdad? Que podemos dar testimonio de que seguimos a Jesús, ¿verdad? Donde quiera que vayamos, podemos dar testimonio de que en realidad conocemos a Cristo, ¿verdad? Así que Pedro era de esta manera y Jesús lo conoció así, ¿verdad? En Lucas 5:10 dice, y asimismo de Jacobo y Juan dice, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, ¿verdad? Jesús conoció a Pedro y como sabemos ya en la historia, él era un pescador, ¿verdad? Y es un privilegio que el Señor nos mire de esa manera, ¿verdad? Tal vez nosotros no somos pescadores, tenemos diferentes oficios, ¿verdad? Pero debemos hacer esto para nuestra vida, no nada más dedicarnos solamente a nuestro oficio, ¿verdad? Pero también poder dedicarnos a la palabra del Señor y poder llevar el Evangelio también, ¿verdad? Así como Pedro miró Jesús miró en Pedro algo que tenía potencial, ¿verdad? Y nosotros que conocemos de Jesús, tenemos ese mismo potencial, ¿verdad? De poder llevar el Evangelio, de poder compartir el Evangelio, de poder llevar la palabra del Señor a aquel que no conoce, ¿verdad? Y tal vez nosotros podemos decir, bueno, es que como decía, yo no hablo mucho, pero tal vez el testimonio de nosotros habla por nosotros, ¿verdad? Y eso es muy importante, pero cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos compartir el amor de Cristo? Pasando tiempo en la palabra, ¿verdad? Haciendo tiempo en la palabra y no nada más, como siempre nos dice Pastor Mario, no nada más para aprender y que tal vez no cabemos por esa puerta, pero es para compartirla, ¿verdad? Es para compartir el amor con alguien que no conoce. Amén. Dice, durante los 3 años Pedro vivió como un discípulo del Señor Jesús. Pedro se convirtió en el portavoz de los 12. Pedro fue quien primero confesó a Jesús como el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Pedro entonces ya era un líder nato, ¿verdad? Luego él
como decimos nosotros, luego se mira y empieza uno a hacer las cosas que hacen falta, ¿verdad? Yo me recuerdo que tenía yo un amigo aquí y él siempre era bien aventado para todo, ¿verdad? Y yo aprendí de él porque decía, si no sabemos, lo podemos aprender. Y siempre se me quedó eso en mi mente porque cuando yo llegué aquí a este país, pues uno llega deslumbrado, ¿no? Pues yo, mi oficio era carnicero y de repente tengo que trabajar en construcción. Pues es un contraste muy diferente. Pero aprendemos de nuestros hermanos aquí, ¿verdad? Aprendemos del que va adelante. Ahí queremos, vamos atrás del que va adelante, ¿verdad? Y así era Pedro, ¿verdad? Luego dijo el Señor Jesús, él puede hacer esto y nosotros podemos hacer eso también. Podemos animar a nuestros hermanos en todo tiempo, ¿verdad? Una llamada, hermano, ¿qué pasó? ¿No has venido? Hermano, te invitamos a esto, hermano, te invitamos al otro. Animarnos unos a los otros. Amén. Dice Mateo 16, del 16 al 17, la Biblia de las Américas, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el 17 dice, Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El caminar de Pedro también tuvo tropiezos, y aún así el Señor Jesús siguió siendo su amoroso Señor y fiel y guía, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos tropiezos en nuestra vida? ¿Verdad? Yo creo que nadie puede alzar la mano aquí y decir yo no, ¿verdad? Todos tropezamos, ¿verdad? Pero es de poner nuestra confianza en el Señor y levantarnos, ¿verdad? Porque Cristo es el que nos sostiene. Amén. Dice Mateo 16, del 18 al 19, la Biblia de las Américas, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En el día de Pentecostés, Pedro oró ante la multitud, ¿verdad? Que es, como decíamos nosotros, ¿quién iba a pensar que Pedro iba a hacer tantas cosas si era un pescador? ¿Verdad? Y es nosotros igual, ¿verdad? Aplica a nuestra vida. El poder, el caminar con Él, el de animarnos unos a los otros. Tal vez no vamos a hablar a multitudes, pero sí a nuestro vecino, a nuestro hermano, ¿verdad? Animarle en todo tiempo, ¿verdad? A veces el líder está pasando por dificultades y a veces el líder no dice nada, pero siempre está animoso, ¿verdad? Porque sabemos y porque hemos puesto nuestra confianza en Jesús, ¿verdad? Eso quiere Jesús de nosotros, que pongamos nuestra confianza siempre. En el día de Hechos 2, 41 al 42, la Biblia de las Américas dice, entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al compartimiento del pan y la oración. ¿Verdad? Qué grande privilegio para Pedro, ¿verdad? Y qué grande privilegio para nosotros también, el poder tener parte en esta iglesia, ¿verdad? De compartir el amor entre nosotros, entre hermanos, ¿verdad? Cuando tenemos la comunión aquí, ¿verdad? Nos gozamos en realidad porque es cuando podemos recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario,
¿verdad? No venimos muchos, pero los que venimos nos gozamos, ¿verdad? El recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice, los samaritanos recibieron al Espíritu Santo. Hechos 8:17, la Biblia de las Américas, dice, entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Desde que nosotros recibimos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es lo que nos hace nosotros a seguir adelante en el camino de Él. Dice el apóstol Pedro, miró que los romanos recibían el Espíritu Santo. Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Podemos nosotros compartir el amor de Cristo a todos, ¿verdad? Tal vez aquí es un poquito diferente por el idioma, pero nos entendemos, ¿verdad? De alguna manera u otra podemos compartir el amor de Cristo. ¿Verdad? Como decíamos, tal vez no con el hablar, pero con el testimonio, con lo que decimos, con nuestras acciones. Porque en realidad el mundo tiene los ojos puestos en nosotros, ¿verdad? Cuando declaramos que somos cristianos, todos nos miran, ¿verdad? Y es de ponernos siempre a cuentas con Cristo, ¿verdad? Haciendo las cosas para Él siempre, de la mejor manera que podamos, ¿verdad? Porque como humanos vamos a fallar, porque esa es nuestra naturaleza, el humano, fallar, pero ahí está Cristo para levantarnos cada que estemos afligidos, ¿verdad? Ahí estamos los hermanos para levantarnos unos a los otros. Amén. Hechos 10:34 dice, Reina Valera dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Gentil o griego, Pedro entendió que a través del Espíritu Santo no tenía que conformarse con la ley judía. Amén. Dios no hace excepción de personas. Dice Hechos 15:8, nueva versión internacional, dice, Dios conoce el corazón humano. Mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Amén. En el versículo 1 dice, Pedro, el apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso fue la introducción. Dice, el apóstol Pedro, dice, escribió esta carta para animar y fortalecer a los creyentes que estaban enfrentando persecución bajo el emperador Nerón. Algunos cristianos serían castigados, otros serían torturados, otros serían condenados a muerte. En aquel tiempo era muy difícil ser cristiano, ¿verdad? Y hoy en día, en algunas partes también, ¿verdad? Pero hoy, aquí en este día, es un privilegio estar aquí. Dice, en aquel tiempo los romanos pensaban que los cristianos eran una secta judía. Como la religión judía era aceptada, consideraban que el cristianismo era como legal, dice, siempre y cuando los cristianos cumpliesen con las leyes del Imperio Romano. Y ese era un problema porque los cristianos se negaban a adorar al emperador Nerón y se negaban a cumplir las leyes. Los cristianos eran castigados por las autoridades civiles. Así que Pedro miraba y se preocupaba especialmente por los nuevos convertidos. La carta de Pedro es para nosotros hoy en día. Como cristianos estamos sujetos a malos entendidos, ¿verdad? Especialmente por el incrédulo, por nuestros amigos, por nuestros empleadores y aún por nuestra propia familia. Nadie está libre de pruebas de persecución, ¿verdad? Como cristianos. ¿Somos qué? Estamos sujetos a malos entendidos, ¿verdad? Y eso es muy común, ya sea hasta en la propia iglesia,
¿verdad? A veces algunas cosas que decimos podemos ocasionar un problema por malos entendidos, ¿verdad? Tal vez en esta iglesia, no en otras iglesias, ¿verdad? Y especialmente por el incrédulo, que es muy común, ¿verdad? Como ya habíamos hablado, que el incrédulo solo está puesto los ojos en aquel que ha creído en Cristo, ¿verdad? En el trabajo a veces muy, muy difícil. El trabajar con muchas personas es difícil, pero mantenernos fieles en Cristo es lo que nos queda a nosotros como cristianos, ¿verdad? Dice nuestros empleadores y aún por nuestra propia familia. Ya es triste a veces cuando nosotros, la familia, nos conoció como éramos antes. Y después que llegamos al cristianismo, que recibimos a Cristo, hicimos un cambio en nuestra vida y a veces la familia no está contenta, ¿verdad? Y a veces hasta nos dicen, hubiese preferido que siguieras igual, ¿verdad? Lamentablemente se oye y es triste, porque ellos quieren que sigamos en la religión, ¿verdad? En la religión puedes hacer lo que quieras y no hay ningún problema. Pero cuando cambias, cuando Cristo cambia, transforma tu vida, el Espíritu Santo llega a tu vida y hace cambios en tu vida, a veces ellos no están contentos con eso, ¿verdad? Y es muy triste, pero es de permanecer en Cristo, ¿verdad? Es de permanecer fieles a Él a pesar de los problemas de la familia, a pesar del empleador, que si no eres muy visto porque eres cristiano, ¿verdad? Así que Pedro nos anima en su carta en esta noche a que permanezcamos firmes. Dice, nadie está libre de pruebas, ¿verdad? Todos, todos en nuestra vida pasamos por pruebas, dificultades, ¿verdad? Nadie está excepto de pruebas, de persecución. A veces nosotros mismos, con nuestros pensamientos, ¿verdad? Somos perseguidos, ¿verdad? No diciendo, "Oh, pues no puedo hacer eso, o hice esto", pero es de venir al Señor y pedir perdón, ¿verdad? No quedarnos con esos malos pensamientos, porque en realidad Cristo nos ha dado libertad. Pero a veces nosotros mismos nos encerramos en nuestros pensamientos que nos hacen fallar, que nos hacen claudicar, que no podemos ser libres sirviendo a Cristo. Pero si Cristo nos ha dado la libertad, sigamos adelante. Es de ponernos en oración, hermano, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto. Buscar a alguien en quien puedas tener confianza y poderle compartir por lo que estás pasando. Porque es más fácil cuando tú compartes tu carga, ¿verdad? Es más fácil cuando tú compartes y decir, ¿sabes qué? No puedo con esto. Ayúdame, ora por mí, ¿verdad? Porque a veces nos encerramos nosotros mismos en nuestros propios pensamientos, pensando que estamos solos, ¿verdad? Y es Cristo quien nos ha dado libertad, ¿verdad? Y es muy importante que podamos nosotros ir al Señor en oración y, como decíamos, compartirlo con alguien más, ¿verdad? Persecución, de muerte, que verdaderamente nos hacen depender de la gracia de Dios. De muerte es algo muy, muy difícil. Hemos en estas semanas pasadas
Nuestros hermanos Miguel y Dora han pasado por dificultades muy, muy tristes, ¿verdad? Su hermana murió, su sobrina en tan poco tiempo. Pero es de mantenernos firmes, es de orar los unos por los otros, sobrellevar las cargas los unos por los otros, ¿verdad? Hace días también un jovencito venía, me recuerdo de él porque mis hijos crecieron con él. Yo lo conocí cuando tenía como 5 o 6 años. La semana pasada tuvo un accidente y murió, ¿verdad? Y a veces no nos podemos explicar las cosas, por qué pasan, ¿verdad? Pero así es la vida y así es de permanecer en Cristo, porque Él solo nos da las fuerzas para seguir adelante. Es cuando dependemos de Él por su gracia. Es cuando decimos que Cristo es nuestra esperanza viva, ¿verdad? No podemos depender de nadie más que de Él, porque Él es nuestra esperanza, ¿verdad? Le hemos conocido, hemos tenido una vida nueva en Él que hemos puesto nuestra confianza en Él. Antes, como decíamos, no teníamos esperanza. De la manera en que estábamos viviendo, en la manera en que recuerdo que yo vivía por las cosas que estaba yo pasando, no tenía esperanza, ¿verdad? Pero vino Cristo y me dio una nueva vida, una nueva manera de mirar las cosas, ¿verdad? Así que sigamos adelante, sirviendo al Señor, buscando del Señor siempre. Dice, elegidos, versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santidad del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Pedro anima a los creyentes. Ellos habían sido escogidos por Dios, el Padre, ya que por medio de Jesucristo todos los creyentes judíos, gentiles, pertenecen a Dios. Amén. Podemos mirar las tres personas de la Trinidad en ese versículo: Dios Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, Dios el Espíritu Santo. El Padre nos escogió antes que a nosotros le eligiéramos a Él. ¿Verdad? Qué gozo en realidad el saber que Él nos escogió a nosotros. ¿Verdad? Porque si miramos hacia atrás nuestra vida ha cambiado. ¿Verdad? Somos nuevas criaturas. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Verdad? Wow. Eso nos llena de gozo, el poder leer su palabra y poder mirar esto. Dice que ya habíamos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Amén. Y quiero, antes de pasar a este pasaje, y recordar un poquito cómo era Pedro. No está en las notas, pero apunté yo el versículo. Dice, cuando en Mateo 16, 22, cuando tenga tiempo, a su tiempo puede leer todo el capítulo. Jesús anuncia su muerte en ese capítulo. Dice el 22, dice, Pedro le llevó aparte y comenzó a reprender. En la traducción Nueva Viviente, lo puse yo, dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pedro reprendió a Jesús. Dice, de ninguna manera, Señor, esto te sucederá jamás. ¿Verdad? Pedro le dice, ¿sabes qué? No vayas a la cruz.
no vale la pena, ¿verdad? Pero aquí que dice, según nos escogió en Efesios 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así era Pedro de atrevido, ¿verdad? Y luego dice, Jesús le contestó, dice, aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, ¿verdad? Así que hay un contraste ahí que Jesús, Dios, ya nos tenía escogidos a nosotros. Amén. Y eso nos debe de animar y seguir adelante, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, seguir adelante, porque nosotros dice que somos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Romanos el 5 del 6 al 10 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera hacer que alguno osara morir por lo bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Dios nos ha dado la salvación. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas para darnos salvación. Y ahí entramos en el primer punto, dice, una esperanza viva. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro comienza con una alabanza a Dios por una esperanza viva por su gran misericordia. Amén, dice cuando dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Verdad? Qué emoción y para Pedro principalmente, porque recordemos cómo era él y ahora cuando él le toca la oportunidad de escribir su carta, comienza de esta manera en el versículo 3, con esta alabanza, con esta oración, dice. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y sus misericordias son nuevas cada día. La misericordia motivó a Cristo a entregarse a sí mismo y nos hizo renacer para una esperanza viva. Sus misericordias son nuevas cada día, ¿verdad? Todos los días sus misericordias son nuevas. Aún cuando despertamos, tenemos una nueva esperanza, ¿verdad? Muchos no despiertan, muchos viven sin esperanza. Amén. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Jesús habla con Nicodemo. Dice, es necesario nacer de nuevo de un nacimiento espiritual. Nuestra esperanza viva es mirar hacia atrás, ¿verdad? Jesús resucitó, Mateo 28:6 dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Jesús promete vida y resurrección, ¿verdad? Jesús nos ha prometido esa vida y hemos resucitado junto con Él. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No desmayemos, porque las tribulaciones son
momentáneas, ¿verdad? Pasajeras. Perseveremos hasta la meta de la vida eterna, a una esperanza viva en Cristo Jesús. Amén. No desmayemos. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, seguimos adelante hacia la meta, que es Cristo Jesús. Amén. Segundo punto dice, una herencia incorruptible. Versículos del 4 al 5. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el versículo 4 podemos mirar una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Lo que quiere decir es que es indestructible. Amén. Ni el óxido, ni la polilla, o aún el fuego la puede destruir. Es una herencia reservada en los cielos para nosotros. Esta herencia se refiere a la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que perseveremos hacia la meta, ¿verdad? Perseveremos cada día. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia que es incorruptible. Nadie nos las puede quitar. Jesús nos ha dado vida eterna, una esperanza nueva cada día, ¿verdad? Es una herencia reservada en los cielos para nosotros, ¿verdad? Por eso que nosotros debemos de seguir adelante siempre a pesar de las pruebas, a pesar por lo que estamos pasando. Sabemos que tenemos una herencia en los cielos, porque ahorita estamos aquí y tal vez mañana ya no, pero tenemos una esperanza viva en Cristo. Dice, ahora la promesa de una herencia incorruptible nos debe traer consuelo a nuestras vidas en los momentos más difíciles, porque sabemos que son sufrimientos temporales, en comparación con la gloria que nos espera. Es de mirar hacia atrás, mirar el gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario y poner nuestra mirada en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Es de recordarnos que nuestra herencia está en los cielos. Es de animarnos y buscar aquello que verdaderamente tiene valor eterno, ¿verdad? Es de buscarle a Él cada día. Es de animarnos unos a otros, así como Pedro nos está animando en esta carta, ¿verdad? En aquel tiempo estaba animando a los hermanos que habían sido esparcidos, ¿verdad? Que habían sido quitados de su tierra, ¿verdad? Y dice, es de recordarnos de nuestra herencia en los cielos, es de animarnos y de buscar aquello que verdaderamente tiene valor. Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servís. Debemos de perseverar y mantenernos firmes y fieles a Cristo, perseverando nuestra fe en lo que hemos creído. No es por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz. Amén. No es por nuestras obras, no es por lo que podamos hacer o cuánto podemos hacer para Él, ¿verdad? Es por la obra de Jesucristo. Si le servimos es porque Él nos ha transformado nuestra vida, nos ha dado una nueva esperanza y le servimos a Él de esa manera, ¿verdad? Porque sabemos que Él ya pagó el precio en la cruz. Ya nada podemos hacer nosotros. Solamente el ser
el tener agradecimiento por lo que nos ha dado Él, el servirle, como decía, el estar aquí y gozarnos con nuestros hermanos, es un gran gozo, ¿verdad? Poder compartir el amor sabiendo que Él pagó el precio, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener una vida diferente. Dice en el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En este pasaje, Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Saber que Cristo resucitó de los muertos es lo que nos mantiene firmes ante las pruebas, las adversidades de la vida. Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Como hijos de Dios podemos confiar en Él porque Jesús nos protege y nos sostiene en los momentos más difíciles de pruebas y de angustia. Él está con nosotros en todo momento. Pedro alentaba a los creyentes de esta manera en medio del quebranto y la persecución. Así que Pedro también nos habla de la fe como un medio por el cual podemos alcanzar la salvación. La fe es esencial en la vida cristiana. La fe es lo que nos permite creer en el amor y en la bondad de Dios. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos de renovar nuestra fe diariamente, fortaleciéndonos en la palabra de Dios, buscando su voluntad en todo tiempo. Amén. La salvación es la promesa de la vida eterna junto a nuestro Padre Celestial. La salvación solo la podemos alcanzar a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que Pedro anima a los creyentes a una esperanza viva en Cristo Jesús para una herencia incorruptible por medio de la fe para alcanzar la salvación. Amén. Hoy en día Pedro nos anima a que nos esforcemos a cultivar nuestra fe para una esperanza viva. ¿Verdad? Cuando dice cultivar, nos recuerda o podemos mirar un cuadro, ¿verdad? De cuando preparamos una tierra para sembrar, ¿verdad? Ya sea maíz, frijol, cultivar, ¿verdad? Yo me recuerdo que en mi casa, mi papá teníamos un cuartito, solamente un cuartito. La cocina quedó a la mitad porque nunca se terminó. Y teníamos, yo creo que como de aquí a ahí estaba de grande el terreno. Y en ese pedacito mi papá sembraba maíz. Nuestra cerca eran nopales, ¿verdad? No teníamos madera ni block, pero eran nopales. Puso nopales, esa era la cerca. Y en ese pedacito sembraba maíz y entre el maíz ponía frijol, calabaza y en una parte teníamos un tejabán y sembraba mi papá chayotes. Pero ¿a qué quiero llevar esto? Es de que la tierra se tenía que cultivar, se tenía que preparar. Y ya cuando estaba todo, teníamos que quitar
la hierba mala, que crecía entre el maíz. Y eso era de cada tercer día ir a quitar la hierba. Y siempre en las mañanas tempranitos salían las flores de calabaza, ¿verdad? Y ya podíamos comer quesadillas de calabaza o nomás así. Pero ¿qué quiere decir esto? Es de que había un proceso, ¿verdad? Y el proceso de nosotros en nuestra vida cristiana así debe de ser cuando buscamos la palabra del Señor, ¿verdad? Debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? Cultivar la fe. De esa manera podemos cultivar la fe, escudriñando la palabra de Dios, ¿verdad? Si no tenemos un proceso así en nuestra vida, en cultivar nuestra fe, así como cultivamos la tierra, es difícil nuestra vida cristiana. Cuando vienen las pruebas, no vamos a tener suficiente fuerza para seguir adelante. Entonces, debemos de cultivar nuestra fe a través de la palabra de Dios, a través de la comunión con Él, cada día. No nada más cuando viene la prueba y nos sentimos desesperados, sino cada día para cuando venga la prueba, estar listos. Claro que vamos a lastimarnos, vamos a estar lastimados, pero ¿sabes qué? Jesús nos sana. Tenemos a nuestros hermanos que podemos confiar en ellos y pedir oración, pero tenemos que ser fortalecidos, tenemos que cultivar nuestra fe cada día, ¿verdad? Si no cultivamos nuestra fe, si no cultivamos el maíz, si no cultivamos el frijol, la hierba mala lo va a ahogar y ¿qué va a pasar? Se va a morir. El frijol, se muere las calabacitas, se muere el maíz. Entonces así es nuestra fe. Debemos de cultivarla cada día, sabiendo que Cristo ya hizo la mayor parte. Amén. Dice, hoy en día Pedro nos anima a que nos esforcemos a cultivar nuestra fe para una esperanza viva. ¿Cómo? A través de tener una comunión con nuestro Padre Celestial. Pasando tiempo en la palabra de Dios y orando, y así seguir creciendo en el conocimiento de su palabra, para cuando vengan los días de prueba seamos fortalecidos en Él, sabiendo que Él está con nosotros en todo tiempo. Amén. Primera de Pedro, del 1 al 5, dice: Yo, Pedro, el apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en la provincia de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes le obedecieron, fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gracia, es por su misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en los cielos para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienes en Dios, los protege con su poder hasta que reciban la salvación, la cual está lista
para ser revelada el día del final, a fin de que todos lo vean. Como aplicación, dice, puse 4 puntos, dice, ¿has puesto tu confianza en Cristo Jesús para tener una esperanza viva? ¿Tienes una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos? Dios conoce nuestro corazón. Él puede restaurarnos si estamos pasando en pruebas y tribulación. A veces Dios permite que pasamos por pruebas. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Amén.